cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Amén. Oremos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, te honramos y exaltamos tu precioso nombre, Señor. Queremos pedirte en esta oportunidad que nos des una palabra, Señor, a nuestro corazón. Una palabra, Señor, que pueda edificar nuestras vidas, que pueda reconfortarnos, que pueda alentarnos. Pues tú conoces, Señor, las necesidades de tu pueblo, las necesidades más sentidas, las del alma, las del ser más interno, Señor. Tú las conoces, Padre. Hoy te pedimos que nos edifiques, pues tu buena palabra, Señor, es la que nos fortalece y nos lleva siempre hacia la madurez en la vida cristiana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta oportunidad es defensa de Pablo ante Félix. Ya en otras oportunidades mencionábamos que esta serie de defensas del apóstol desde que fue capturado en Jerusalén se divide en 6. Esta sería la tercera fase de su defensa. Primeramente, pues lo hizo ante el pueblo. Luego se defendió ante el concilio. Ya el apóstol Pablo rápido lo llevaron de noche, muy bien escoltado para que no lo mataran. Se lo llevaron hasta Cesarea, donde era la guarnición principal de los romanos de ese tiempo. Así que yo creo que en todo se mira la providencia de Dios, porque por un lado está Pablo con un ánimo pero elevado, ¿verdad?, de predicar la palabra de Dios. Y lo sabemos porque a lo largo de sus viajes misioneros, como él lo hizo, ¿verdad?, de una manera tan vehemente, de una manera tan decidida, que nada lo detenía, ni piedras, ni palos, ni amenazas, nada lo detuvo. Pero ahí en Jerusalén lo capturaron y él, pues aunque estaba prisionero, pero él seguía hablando de Cristo. Y vimos anteriormente que el Señor le habló en varias oportunidades, pero hoy pues las cosas van como cumpliéndose. Sin embargo, no eran de la forma como Pablo lo había querido. Quizás nosotros también, y lo digo no en sentido de duda, sino más bien porque el futuro nosotros no lo conocemos. Puede ser que nosotros estamos con un plan, ¿verdad?, de hacer algo, de ir a X lugar, o de predicar, o de evangelizar, o de emprender un proyecto en el futuro, y quizás nosotros solamente lo tenemos planificado, ¿verdad?, cómo pudiera ser. Sin embargo, solo Dios, en su gran soberanía, Él sabe cómo se va a llegar a cumplir, ¿verdad? Porque nosotros hacemos planes, y está bien, porque hay que prepararse. Sería quizás muy, ¿cómo se puede decir?, irresponsable de parte nuestra como cristianos si no planificamos, ya sea en la iglesia, ¿verdad?, en los ministerios, podría ser en la casa, podría ser en un trabajo, ¿verdad?, en cualquier negocio o asunto que vamos a hacer. Lo mejor es que nosotros planifiquemos lo que vamos a realizar. Pues Pablo había decidido, ¿verdad?, que después de llegar a Jerusalén, de ahí que lo encaminaran los hermanos para Roma,
Y es más, no quería parar ahí Pablo, él quería llegar hasta España, o sea, el lugar más remoto en esa oportunidad del viaje que él quería emprender. Pero vemos que no le salió el plan como a él propiamente lo había pensado. Lo capturan ahí en Jerusalén y lo someten a esta serie de juicios que hoy ya llevamos 3 con este. Y por cierto, pues Dios seguía estando con él. Eso es lo más importante. Lo más importante, hermanos, a través de las adversidades, a través de los momentos felices que podamos tener, lo más importante es que Dios esté con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, le digo, usted va a gozar y va a haber momentos de gran exaltación, de gran júbilo, y usted dará acción de gracias y cantará alabanza y se gozará. Pero aquellos momentos cuando venga la dificultad, aunque se sienta con dolor en el corazón o con una tristeza, hablando humanamente, en el Señor y en el Espíritu vamos a tener gozo siempre. Porque nuestra confianza va a estar puesta en el Señor. Y Dios le prometió a Pablo que iba a estar con él. Y así se lo cumple. Quiero que veamos en el mensaje de hoy 2 partes principales. La primera de ellas habla acerca de la acusación o acusaciones, ¿verdad?, contra Pablo. Y la segunda habla de la defensa en sí de Pablo. Bien, pudiéramos hablar de una tercera en cuanto a lo que no pudieron probar los judíos, pero está incluida siempre en esa segunda parte. Así que al abordar esta primera parte de las acusaciones, yo quiero que vea la forma, cómo se presenta la acusación. Primero hablemos de los acusadores. ¿Quiénes eran? Dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, versículo 1, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, dice. 5 días habían pasado. Dicen algunos comentaristas, ¿cómo es que con tan poco tiempo ellos llegaron a presentarse ante el gobernador? Se dice que por lo menos habían ahí algunos miles de kilómetros para poder trasladarse desde Jerusalén hasta Cesarea. Y en ese tiempo, claro, costaba más trasladarse, pero ellos lo hicieron rápido. Y en 5 días estaban ante el gobernador para presentar las acusaciones contra Pablo. ¿Quiénes eran? Dice que era el sumo sacerdote, dice que era parte de los ancianos de Israel, que eran del Consejo Supremo llamado Sanedrín, o sea, los que dirigían la nación. Y aparte de eso, llevaron a otro fulano que se llamaba Tértulo, dice ahí. Era un orador, era una persona de gran renombre en ese tiempo. Algunos han creído que podía ser de origen romano, pero otros han dicho que lo más seguro es que era un judío, porque en el versículo número 6, él dice que cuando está hablando, porque él dirigió toda la acusación, intentó, dice, también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, dice él. Entonces no podría ser que es un gentil y hablar que lo quisieron juzgar conforme a nuestra ley, dice el hombre. Pero ese Tértulo era un hombre listo, ¿verdad? Hablando así en términos de hablar, era alguien que era elocuente, ¿verdad? Es otra palabra de decir para las personas que saben expresarse. Entonces lo llevaron propiamente para convencer al gobernador. Recordemos que no es lo mismo hablar con personas comunes y corrientes, llamémosle así, tal vez con una poca educación, que hablar con personas que tienen una alta educación o incluso que tienen posiciones de dirección, ya sea en el gobierno o en una institución privada también. Hay que saber cómo hablarles a las personas. Y si nos fijamos, el saludo que le da Tértulo es así, ¿verdad? Bien rimbombante, ¿verdad? Algo así exaltado, ¿verdad? El saludo que le da. Los primeros versículos del 2 hasta el 4 dice así. Y cuando este fue llamado, o sea, cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti, dice, gozamos de gran paz. Todo esto se lo está diciendo al gobernador Félix. Y muchas cosas son bien gobernadas, dice, en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix. Oiga las palabras que usa. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud.
pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente y conforme a tu equidad. O sea, después de haberlo halagado, después de haberle presentado su saludo, ¿verdad? Como una dignidad, que por cierto, humanamente hablando, era merecedor ese hombre de ese saludo, porque era la más alta autoridad romana, no solamente ahí en Jerusalén o en Cesarea donde estaban, sino de toda la provincia, que abarcaba pues toda la región de lo que era Palestina. Entonces, era la más alta dignidad, era más que un tribuno, era más, ¿verdad?, que los centuriones, más que un soldado. Él era el gobernador de toda la provincia. Entonces le presenta su saludo y le dice: no queremos quitarte el tiempo. En el versículo 4, no queremos molestarte más largamente. Te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y de aquí viene la acusación. Básicamente son tres cosas y creo que se vienen repitiendo esas cosas de que acusan a Pablo. Pero antes llama la atención que tanta era la molestia que sentían ellos, los judíos y este orador, que mire cómo comienza su acusación. Versículo 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigan brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado, dice el versículo 5, que este hombre es una plaga. Es era ¿cómo se puede decir? Como un dardo, ¿verdad? Directo al corazón de Pablo. Yo les digo, hermanos, estando en un lugar de un debate o en un lugar de un jurado, a alguien que lo insulten así directamente, rápido se calienta, ¿verdad? Así hablando humanamente. Rápido se le sube ¿cómo se llama? Rápido se enoja, pues, ¿verdad? Y dice que dijo: este hombre es una plaga. No pudieron usar otra palabra, pero como quien dice, este tipo en todo lugar lo que va a seguir diciendo, ¿verdad? Anda haciendo, pero destrozos para ellos. Así lo veían. Pero en realidad lo que Pablo hacía era predicar el evangelio. Es como que hoy a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Diga: este sí que, no sé cuál calificativo sería hoy, ¿verdad? Pero un insulto, pues, por ser cristianos. Y nosotros tendríamos que soportarlo. Y a la hora de presentar el mensaje, saber cómo lo vamos a hacer, porque Pablo no se dejó intimidar para comenzar con las palabras bien rebuscadas que usó ese hombre, ni tampoco se perdió en la argumentación que él iba a tener, sino que se mantuvo. Es difícil, en realidad yo quiero decirle que humanamente hablando es difícil mantenerse cuando a usted lo están injuriando. Con una pequeña palabra que le digan a uno, si uno no tiene cuidado, se exalta rápido. Pero Pablo se mantuvo y le dicen este hombre, él es una plaga, este hombre es una plaga. Aquí viene la primera acusación: es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. No solamente era alguien que participaba en revueltas, según Tértulo, sino más bien que él era el promotor. Como quien dice, él era el que organizaba, ¿verdad? Todas las grandes relajos, los grandes desórdenes en diferentes lugares. Dice ahí que entre los judíos en todo el mundo. Yo creo que si somos conscientes y nos recordamos lo que hemos venido argumentando desde los viajes de Pablo, desde el capítulo 13 de Hechos, hay que recordar, y es al revés. Pablo predicaba el mensaje, llegaba a la sinagoga y les comenzaba hablando a los judíos. Pero luego lo rechazaban y entonces él iba y les predicaba a los gentiles. Llegaban los judíos, incitaban a los gentiles a que se rebelaran contra Pablo y muchas veces lo apedrearon a Pablo. Otras veces lo expulsaron, ¿verdad?, de sus ciudades. En otras oportunidades Pablo escapó de noche. En otras lo descolgaron a Pablo por una canasta, ¿verdad?, de Damasco, para que se fuera huyendo. Entonces, quien hacía los desórdenes no era Pablo. Quienes hacían los desórdenes eran los mismos judíos. O sea, ahí podemos ver la mentira, ¿verdad?, con la que ellos estaban hablando, pero lo que querían ellos era convencer al gobernador acerca de lo malo que Pablo era. Este hombre es un sedicioso, decían ellos. Y no lo veamos nosotros solamente como un ataque contra el evangelio, sino que querían ellos demostrar al gobernador que Pablo era un hombre peligroso, que Pablo estaba en contra incluso del mismo imperio romano.
porque alguien que levantara una sedición o una revuelta, era que los romanos rápido le caían y lo tomaban y bueno, si le iba bien solamente lo metían a la cárcel y lo apaleaban todo y lo tenían ahí un buen tiempo, muchos años, pero si le iba un poco mal, era reo de muerte. La sedición era un crimen que ameritaba la muerte. Entonces ellos eso pretendían hacerle a Pablo. Por eso le dicen, él anda por todo el mundo. Él es el promotor de sediciones entre los judíos, entre todos los judíos, por todo el mundo. Pero luego dicen la segunda acusación, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Acá quiero que leamos algunos dos versículos. En el Evangelio de Juan 1:46, ¿por qué le llamaban nazarenos a estos hermanos? Juan 1:46 dice, Natanael le dijo, cuando Felipe le va a hablar, ¿verdad? Y le dice que han hallado al Mesías, al Cristo. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces ahí se crió el Señor. No es que él nació en ese lugar, sino más bien ahí se crió, ¿verdad? Sabemos que su juventud, por así decirlo, ahí la pasó en Nazaret, y más que todo su ministerio también lo desempeñó ya en la parte de la Galilea. Pero ellos no creían que de Nazaret saliera algo bueno. Y en Hechos 6:14 se hace una mención de nuevo. 6:14 de Hechos. Dice, pues le hemos oído, esta era la acusación contra Felipe antes de matarlo. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces siempre estaban hablando que Jesús era de Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí se había criado. Así dice la Escritura. Y cuando él iba ya en su ministerio, en varias oportunidades, o por lo menos en dos puntuales que dicen los evangelios, llegó a Nazaret. No lo recibían por ser de ahí, pero la cosa es que él fue llamado nazareno. Y por lo tanto a los creyentes se les llamó, de entre tantos títulos, nazarenos. Entonces dice, él es el que dirige, él es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Como hoy, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? Los que dirigían las pandillas. Ya era un crimen que alguien fuera de las pandillas, pero que alguien fuera de los cabecillas, eso era de lo peor. Y las autoridades pues se movían más rápido, o se mueven todavía quizás. Entonces quiere decir que a Pablo las acusaciones que le estaban haciendo eran graves. Los nazarenos también les incriminaban que en todo lugar pues ellos andaban como levantándose en contra. La religión oficial de Israel que aceptaban los romanos era el judaísmo. Con el judaísmo no había mayor problema. El problema era con los cristianos, porque para ellos eran alguien que eran revoltosos. Pero repito, ¿verdad? Aunque ya vamos a ver la defensa que hace Pablo. Nuevamente quiero decir que no eran ellos los que hacían los desórdenes, sino en contra de ellos es que venían los desórdenes. Y ya va a ver usted cómo se defiende Pablo, porque Pablo presenta su defensa de una manera muy ordenada y muy bíblica también. Entonces quiere decir que tenemos que conocer la Escritura. Pero la tercera acusación está en el versículo 6. Si volvemos a Hechos 24, dice el versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Entonces dice, otra acusación que te tenemos, Félix, es que él ha profanado el templo, y eso ya lo explicamos anteriormente. En Hechos 21-28 lo habían acusado a él, ¿verdad? De que había metido griegos, de que un lugar tan santo y que solo judíos podían estar, Pablo metió griegos, decían ellos. Pero no les constaba. Ellos creían de esa forma, pero Pablo no lo había hecho. Entonces, todas estas acusaciones iban en sintonía, como que quien dice, este hombre es malo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que matarlo. Ya se les había, por decir una palabra, escapado. Y cuando el tribuno Lisias envía una carta, porque dice que envía una carta, ¿verdad? En el 23
del versículo 25 en adelante, dice que escribió una carta con estos términos. Claudio Lisias, o sea, él es el remitente, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esa era la carta. Entonces, el tribuno Lisias ya le había dicho al gobernador cuál era la causa. Y él mismo le dice, yo lo libré cuando lo querían matar. Pero hoy el orador, Tértulo, está diciendo, no, Lisias fue el que violentamente nos lo quitó. Y nosotros, como quien dice, nosotros no hacemos nada, no le hicimos nada. Eran malvados, en realidad. Y para variar, todavía el versículo 8 dice, los judíos también, el 9, perdón, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Claro, ya se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? A decir que Pablo era el malo, que Pablo es el que hacía sediciones, que Pablo es el que era el líder de esa secta y que Pablo había profanado el templo. Acusaciones que en realidad no eran verdaderas. Pero así son los enemigos del evangelio. En esta parte primera yo quisiera hacer una aplicación breve y decirles, ¿verdad?, que como creyentes, por causa de la verdad, habrán algunas oportunidades en las cuales vamos a enfrentar acusaciones falsas, acusaciones, ¿verdad?, contra la fe, acusaciones quizás contra la misma dignidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Eso es lo que hay que ver entonces ahora. Porque Pablo fue acusado y antes de presentarle exactamente los cargos le dijeron, Pablo es una plaga. ¿Verdad? ¿Qué tal si a nosotros nos dijeran una palabra que en este momento ni se me ocurre? Pero que nos dijeran, ¿verdad?, que somos lo peor. Ese hombre es un desastre. O esa mujer es así. Solo recuerdo que en el capítulo 17 de Hechos dijeron aquellos hombres, ¿verdad?, allá en Atenas, estos que trastornan el mundo entero, dijeron ellos, han venido también acá. Hablando de los cristianos. O sea, como quien dice, ¿verdad?, son malos, hacen grandes desórdenes en todo el mundo y hoy están aquí. Entonces, como cristianos puede haber un momento en el cual la gente se pongan de acuerdo, ¿verdad?, para hacerle la vida imposible. Quizás hoy no, ¿verdad? Y usted está tranquilo y se siente hasta bien ser cristiano y decir que es predicador o que es líder en una iglesia o que lidera un ministerio o solo que es creyente. Pero puede haber el momento en el cual se va a enfrentar, ¿verdad?, porque es cristiano. Bueno, la gente muchas veces se trata de burlar de los cristianos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Nada menos un día de estos, ¿verdad?, alguien le decía a un hermano de la iglesia, bueno, y ahí donde ustedes se congregan, ustedes son católicos, ¿verdad? Pero claro, esa era ya una doble intención. ¿Por qué? Veo que ustedes tienen una cruz. Una cruz. Sí, ¿verdad? Y tuvo que explicar. No, es por esto y por esto y por esto. La cruz significa esto, esto y esto, ¿verdad? Y a diferencia del catolicismo, pues no tiene un Cristo crucificado y le explicaron de la forma más apropiada. Pero la persona, yo creí que ustedes eran católicos, ¿verdad? Es una acusación como queriendo hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? Pero la realidad es que sea una acusación leve o una acusación fuerte, nosotros tenemos que tener argumentos bíblicos. Eso es la clave. ¿Cómo vamos a responder? Bíblicamente. ¿Cómo vamos a responder? Tranquilamente también. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude, porque si no los vamos a mandar al infierno. ¿Qué sería lo humano, verdad? En lo humano, para deshacer el argumento de alguien, rápido, ¿verdad? Pero ¿cómo quedaríamos ante esas personas? Y Judas dice que hay algunas personas que hay que rescatarlas incluso de las llamas del infierno.
Entonces probablemente que algunas personas que acusan a los cristianos están caminando a la condenación eterna. Y depende de cómo nosotros les presentemos el mensaje, podrán ser salvadas. Veamos la defensa de Pablo entonces. En segundo lugar, ¿verdad? La defensa de Pablo. Me llama la atención que así como Tértulo, que era un gran orador, una persona capacitada para hablar en público, así como él comenzó con su argumento, Pablo no se quedó atrás. Sabemos que Pablo era un hombre elocuente también. Era un rabino, ¿verdad? Experto en la ley de Moisés. Y hoy pues era alguien llamado por Cristo. Dice el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Aquí viene el argumento de Pablo. Y de verdad que me llama mucho la atención. Dice él, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Oigan el argumento que Pablo presenta al principio. Porque yo sé que tú llevas muchos años de ser juez de esta nación. Félix era un romano, era un gobernador. Pero según los datos se dice que llevaba 6 años de estar sirviendo ya como gobernador ahí en la provincia de Judea. Conocedor de todos los asuntos que ahí pasaban. Por eso allá en el versículo 21, más abajo, dice, pero tú no les creas. Perdón, estoy leyendo otro versículo. Versículo 21, dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Dice el versículo 22 que Félix estaba bien informado de todas esas cosas. No era lo mismo un gobernador que acababa de ser puesto ayer, o hace una semana, o hace un mes, a alguien que tenía 6 años de ser gobernador. O sea, ya conocía de los asuntos de toda la región, de las religiones y sectas, ¿verdad? Entre comillas, que habían ahí. Entonces Pablo le dice, como usted tiene tiempo ya de estar acá, yo gustosamente voy a presentar mi defensa. Eso es lo primero que Pablo le dice. Luego comienza con sus argumentos. Lo primero que él hace acá en su argumentación, él refuta una por una las acusaciones que a él le estaban haciendo. Dice el 11, como tú puedes cerciorarte, oiga las palabras que usa, no estaba dudando, es lo que le dice al gobernador, usted ya lo sabe, usted puede comprobarlo. Como tú puedes cerciorarte, le dice, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. O sea, tenía poco tiempo de haber llegado ahí y lo estaban acusando de sedicioso. Lo estaban acusando de que había hecho tantas cosas y en tan poco tiempo no podía él haber llevado a cabo eso. Y dice, y no hallaron, dice el 12, disputando con ninguno, no me hallaron disputando con ninguno. Oiga, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, recuerde usted que eso ha sido así todo el tiempo y lo sigue siendo. Se dice que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esa es parte de los argumentos legales, ¿verdad? Nosotros no somos abogados, pero ese es un principio. Y así es. Entonces Pablo dice, eso que te han dicho, no lo pueden probar. Y más abajo les dice algo más en el versículo 18 y 19. Quizás lo vamos a ver en este mismo momento. Dice así, 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Oiga lo que Pablo dice. Unos judíos de Asia, dice, son los que llegaron y alborotaron a las personas. Y ellos son los que deberían de estar aquí, dice Pablo, presentando una acusación si ellos tienen algo contra mí. Dice. O sea, prácticamente los dejó al descubierto a todos los judíos y al orador Tértulo como mentirosos. Así los hace ver Pablo. Y le dice, yo tengo poco tiempo de estar acá, no me hallaron peleando con nadie, alborotando a nadie, no me hallaron haciendo nada. En el templo estaba, dice él, y ahí me llegaron a apresar. Pablo lo está poniendo muy al tanto, pero hace algo más.
también él aprovecha la oportunidad de presentar el evangelio de Jesucristo. Y yo creo que por ahí viene la enseñanza, ¿verdad?, principal de hoy para nosotros. Porque la realidad es que hablar de Cristo es lo que debemos hacer siempre. Pero de deberlo hacer a hacerlo, hay una gran diferencia. Hay que pensar cómo lo estamos haciendo. ¿O será que es necesario que alguien nos confronte o nos llame a un lugar para que hablemos de Cristo? Yo creo que no. Hay que hacerlo voluntariamente. Bueno, veamos qué dice entonces el versículo número 14. El versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo usa nuevamente un argumento que es sagaz, que era, llamémoslo en términos nuestros, listo. Sinceramente, hermanos amados, esto es espiritual, pero la verdad es que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da a las personas la forma como van a actuar en un determinado momento. Si hacemos un poquito de memoria, el Señor Jesucristo dijo unas palabras y muchos predicadores la han usado incorrectamente. Dice: abre tu boca, que yo la llenaré. Pero esa expresión fue dicha en el contexto de las personas que son llevadas ante las autoridades. No propongan en su corazón, dijo el Señor, cómo van a contestar, porque en el momento les serán dadas las palabras que van a decir. No está hablando de la predicación, ¿verdad? En la predicación debemos prepararnos con la ayuda del Señor. Entonces, hoy Pablo está usando ese argumento y esa misma sabiduría que el Espíritu le daba a él, y lo que él dijo es algo espiritual, como quien dice, nada tiene que ver con la cuestión política, nada tiene que ver con cosas contra el imperio romano. Él habla de la cuestión espiritual. Versículo 14: pero esto te confieso, que según el camino, y está con C mayúscula, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sabe de qué está hablando? Del evangelio de Jesucristo. El camino era una forma de llamar a la iglesia al principio. El camino, así le llamaban. Y tengo aquí varias citas que por causa del tiempo yo no las voy a leer todas, solamente unas dos, pero se las voy a mencionar. Solo en una no aparece camino con C mayúscula, porque está hablando y luego le dice el camino de Jesucristo, porque lo complementan, por eso no está así. De manera que siempre quiere hablar acerca del evangelio de Jesucristo. En este versículo 14, luego en Hechos 9:2, Pablo dice: perseguía yo este camino, al hablar del evangelio de Jesucristo. Pero en 16:17, ese sí lo vamos a leer, de hecho siempre, 16:17, dice: esta era una muchacha que adivinaba, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esa es la única vez que no aparece camino con C mayúscula, porque complementa con camino de salvación. Se entiende que está hablando del evangelio de Jesucristo, pero en las otras oportunidades solo dice el camino, por eso está con C mayúscula. 19:9, quiero que leamos. Dice 19:9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos. Maldijeron el camino, o sea, maldijeron a los cristianos, maldijeron al evangelio de Jesucristo. Eso es algo maldito, dijeron ellos, ¿verdad? No es de Dios, no es de Dios. Entonces, esos son algunos de las citas bíblicas. Y luego el versículo 23, 19-23, pueden anotarlo. Y en el capítulo 24, el versículo 14 que ya leímos, y el versículo 22 vuelve a hablar del camino. De modo que Pablo, en su argumentación, él está hablando del evangelio de Jesucristo. A mí me persiguen por creer en el camino, dice él, y por creer en todo lo que dicen la ley y los profetas. ¿Sabe lo que está diciendo? Todo el Antiguo Testamento. Solo faltaba la otra sección que se llamaba los escritos, que era la
pequeña parte del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo dice, yo creo en todas las escrituras y por eso a mí me están acusando. Con eso Pablo quería desviar la atención de lo que a él le querían hacer, matarlo, como alguien que se oponía al Imperio Romano. Las cuestiones de ley las tenían que juzgar los mismos judíos. Entonces Pablo era alguien muy sagaz también. Y quiero que veamos acá que él sigue hablando de su fe. En el versículo 15 habla de la resurrección de entre los muertos. Dije un día de estos que en la iglesia primera uno de los temas centrales era la resurrección de Jesucristo. El versículo 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y acá pues hay que leer el versículo 21 también, cuando él dice, en mí no hay nada malo, pero dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Eso lo dijo ante el concilio él. Entonces Pablo siempre estaba hablando de que él creía en la resurrección. Y si por eso, dice, me están juzgando, entonces le quiere decir al gobernador cuál es el delito que yo he cometido. Eso es lo que está diciendo. Si ellos también creen, dice, que va a haber resurrección, los judíos creían eso, a excepción de los saduceos, como explicamos anteriormente. Pero los fariseos, los escribas y todos los demás grupos creían en la resurrección de los muertos. Creían en que va a llegar el día cuando los justos van a resucitar y los injustos también van a resucitar. Claro que aquí se dice juntos, pero no hay que creer que eso va a ocurrir simultáneamente. Los justos resucitarán en un tiempo y los injustos resucitarán en otro tiempo. Pero lo importante es que va a haber resurrección de muertos. Nosotros como iglesia hoy no tenemos ningún problema en eso. Lo creemos fielmente, ¿verdad? Porque Cristo fue el primero en resucitar. Así que el día que Cristo venga, pues los que han muerto en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Y nosotros, dice, seremos transformados. Entonces Pablo presenta su argumento. Y lo último que él dice en esa parte de su fe está en el versículo 16. Y por esto, dice él, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, ahí cerró su argumento. Yo procuro, dice, tener una buena conciencia ante Dios, pero también ante las personas. A veces se oye comentarios, ¿verdad?, de las personas que confunden esto, queriendo justificarse y decir que están bien con Dios. Dicen, bueno, yo a Dios le sirvo, dice. Los demás que digan la gente no me importa. Se oye algo piadoso, ¿verdad? Pero en realidad el evangelio verdadero no es que vamos a estar todo el tiempo y queriendo ahí como que queriendo quedar bien con las personas, ¿verdad? Pero la realidad es que una persona cambiada por la gracia de Cristo es evidente, hermanos. Y las demás personas también lo notan. Entonces no se puede decir a alguien que diga que es un fiel cristiano y todo eso, ¿verdad? Y su vida no es congruente con lo que dice creer. Entonces Pablo eso está diciendo, yo trato de tener una limpia conciencia, una forma correcta ante Dios, pero también ante las personas, dice. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Finalicemos el mensaje de hoy. Este capítulo cierra del versículo 24 hasta el final, cuando Félix trataba, como de cierta manera, congraciarse con Pablo. Dice que lo llamaba una vez, lo llamaba otra vez, y lo que él esperaba, dice el versículo 26, es obtener un soborno de parte de Pablo. Él estaba queriendo que Pablo le pagara, ¿verdad?, para que lo dejara libre. Se da cuenta que desde esos tiempos ya habían cosas así. Pero Pablo era una persona recta, ¿verdad? Él llegaba y le hablaba de Cristo. Según lo que dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo no perdía tiempo. Si lo mandaba a llamar, le hablaba de Cristo. Ya él había oído su caso. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, tres cosas, mire, de la justicia,
del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Muchos han dicho que así como en otra oportunidad, ¿verdad? Alguno a otro, perdón, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: quiera que por poco, ¿verdad? No solamente a ti, sino que a todos, ¿verdad? Excepto estas cadenas que yo tengo, creyeran, ¿verdad? Porque Pablo, el deber de él era presentar el mensaje y que otras personas creyeran en Jesucristo. Y ahora este hombre dice que lo oyó disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Se quedó asustado. Dicen algunos comentaristas: si alguien quiere caer bien, dice, a la hora de presentar el evangelio, al hablar solamente de las cosas bonitas del evangelio, todas las personas tranquilas, los no creyentes más que todo. Pero si les habla acerca de lo que demanda el evangelio, ahí sí comenzarán como a retorcerse, ¿verdad? Y que no, y que yo he visto a tal cristiano, y que nadie cumple, ¿verdad? Y que santo solo Dios. Porque, hermanos, lo que es la esencia del evangelio es que cambia a las personas. Es lo que decíamos hace algún momento. El evangelio de Jesucristo es una experiencia personal con Cristo. Eso es lo más bonito, cuando entregamos nuestra vida a Él. Pero después de eso, viene una transformación total. Esa palabra que leímos ahí, cuando dice esa palabra camino, cuando dice que Él era seguidor del camino, es una palabra griega que es odos, que significa una senda o un camino a transitar. Quiere decir que el creyente no solamente hizo la oración de fe, ¿verdad? Bien bonito y ya, perdonado y todo eso. De ahí en adelante comienza toda una vida de cambio, de transformación, de evidencia. El mismo apóstol lo dijo en una oportunidad: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dijo él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces el cambio, eso es lo que el Señor hace en la vida de las personas, y que cuando lo oyen los incrédulos, cuando lo oyen aquellos que no están dispuestos a darle su corazón a Cristo, ahí es donde muchos se van. Era como aquel joven rico. Cuando le dijo el Señor lo que tenía que hacer, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y a él lo que le importaba era solamente decir: he cumplido con toda la ley. Pero que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, porque sea lo que sea que el Señor quiera de nosotros, si de verdad le amamos a Él con todo el corazón, vamos a dar el paso al frente y no paso atrás, ni al costado tampoco, sino paso al frente, a seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que no nos quedemos. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Démosle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Te pedimos, mi amado Rey, que te glorifiques grande y poderosamente. Solo tú, Señor, puedes transformar las vidas de las personas. Solo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Por eso queremos darte gracias, Señor, porque tú haces obras maravillosas. Aún, Señor, en los tiempos de gran persecución, en los tiempos de gran peligro, Señor, tus siervos se mantuvieron fieles. Tú les diste la fuerza, Señor, para poder seguir proclamando tus verdades, las grandes obras que solo tú haces, Señor. Queremos pedirte en esta oportunidad que nos des la oportunidad de poder presentar el mensaje. Es probable que no estemos en un tiempo de gran angustia y persecución, pero sí, Señor, queremos hablar de tu palabra. Ayúdanos, danos las palabras necesarias y las palabras adecuadas, Señor, para poder hablar a las personas, que en los tiempos de evangelización, en los tiempos de células, en los tiempos, Señor, cuando podamos hablar a muchas personas o de manera personal, que tú seas con nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén
Y todos decimos, amén, gloria a Dios.